Hay un tema, hay un tema que está causando graves problemas de salud. Me refiero al uso de un medicamento, eh, se llama Ozempic, que se ha vuelto muy popular en redes sociales por el éxito que tiene para que famosos bajen de peso. Y entonces hay gente que lo sigue. Originalmente es una medicina para el tratamiento de la diabetes 2. Lo que pasa es que alguien le dijo, ay, mira, con esto bajas de peso. Y órale, y órale. Está autorizado por la FDA, ¿para qué? Para el tema de la diabetes 2, le decía. Y bueno, y le repito, ahora es gente que no quiere hacer ejercicio, oye, me sobran 3 o 4 kilos o 10, pues órale. Y se lo ponen, y yo le aprecio mucho porque esto implica un grave peligro, ¿sí? Un grave peligro. Le aprecio mucho al doctor Juan Antonio Covarrubias Vela, es médico anestesiólogo, es miembro del Colegio Mexicano de Anestesiología, médico intensivista, instructor de reanimación cardiopulmonar avanzada, certificado por la American Heart Association, especialista en anestesia general, acreditado por el European Diploma of Regional Anesthesia. ¿Y cómo estás, Juan Antonio? El doctor Covarrubias, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte. Gracias, buenas tardes. A ver, primero dime, ¿qué es este medicamento? Mira, estos medicamentos, como bien dijiste, fueron originalmente descubiertos o descritos para el manejo de la diabetes tipo 2. Se les vio el beneficio también del control de peso. Entonces, en base a esto, sobre todo este último aspecto de la baja de peso, como bien dices, hay un uso indiscriminado de estos medicamentos. Se pueden conseguir con cierta facilidad, no tengo entendido, pero la gente los puede conseguir. Y entonces lo están utilizando justo para bajar unos cuantos kilos o para bajar muchos kilos, pero sin una supervisión médica. Lo importante es que no queremos satanizar este medicamento de ninguna manera porque tiene su rol en el manejo de la diabetes y el del control de peso, que hoy día es un problema de salud grave en nuestro país. Sin embargo, el problema es el uso indiscriminado y el no reportarlo o no mencionarlo a los médicos que se involucran en el tratamiento de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía principalmente. El problema es ese, ¿no? A ver, doctor Covarrubias. Este medicamento o estos medicamentos, supongo que hay varios, siguen siendo necesarios para el tema de la diabetes 2, ¿no? Así es decir, son complementarios. Lo que se utiliza son otro tipo de medicamentos, pero estos han mostrado ser adyuvantes en el manejo y en el control de la diabetes tipo 2. Entonces, Sí, se están utilizando con ese fin. Muy bien, claro. pero de repente, como ha ocurrido con otros medicamentos, le descubren otra vertiente, como pasó hace mucho Correcto, con la aspirina y como vasodilatador, ¿no? correcto. Sí, se les encuentra efectos colaterales secundarios, digamos, y sobre esto se comienza a investigar y a tratar a los pacientes con muy buen beneficio, ¿no? Bien, ahora, ¿también se usan médicamente para adelgazar o es nada más la gente los está usando por la libre? Sí, justo se está utilizando mucho para bajar de peso, ¿no? Sí, pero le digo, El con problema es el, que no lo están haciendo supervisados, ¿no? Bajo supervisión médica, digamos, ¿no? por eso, o sea, lo están usando por la libre sin una Sí, supervisión médica. ese es el problema, exactamente. Ese es el problema, que de manera indiscriminada se están utilizando. Ahora, ¿cuál es el riesgo y por qué? ¿Qué produce? Mira, uno de los efectos muy importantes de este medicamento es que retrasa el vaciamiento del estómago. Entonces, el paciente se siente más tiempo lleno, porque tiene el estómago lleno, la saciedad se manifiesta fácilmente, el paciente no tiene hambre y por esa razón pues comienza a disminuir el peso, comienza a disminuir su ingesta y a disminuir su peso, ¿no? Entonces, el problema es el estómago lleno porque este efecto dura varias semanas. ¿Cuánto?
varias semanas, por lo menos unas 3 o 4 semanas dura el efecto del vaciamiento gástrico retardado. O sea, de usar este Entonces, medicamento. exactamente. Entonces, si un paciente tiene que ser sometido a una operación y está recibiendo este medicamento y no lo dice a su médico cirujano o a su anestesiólogo, se presenta al quirófano con el estómago lleno. Si el anestesiólogo no está enterado de esta situación, porque hemos visto con cierta frecuencia que hay pacientes que no lo reportan, a pesar de interrogarlo intencionadamente, hay algunos pacientes que niegan el uso de estos medicamentos. El problema es al momento de inducir nosotros la anestesia, es decir, de iniciar la anestesia, el contenido de este estómago se va hacia los pulmones, se puede ir hacia los pulmones. El riesgo es muy elevado de que suceda eso. Eso se llama broncoaspiración. Sí, La broncoaspiración es una condición grave. sí, sí. Puede ir desde una neumonía hasta la muerte del paciente. Entonces, sí es una situación que nos alarma mucho a los anestesiólogos hoy día y que pues tenemos que estar enterados de si el paciente lo toma o no y sobre todo que el paciente lo pueda suspender mínimo 3 semanas antes del evento quirúrgico. Pero sobre todo decirle al médico, ¿no? Es correcto, sí, decirle al médico, estoy recibiendo esta medicina, eh, usted dígame los lineamientos, hay que suspenderla por lo menos unas 3 semanas antes, etcétera, ¿no? Y aquí, digamos, hay pacientes muy especiales que están bajo tratamiento médico con su endocrinólogo y entonces el endocrinólogo se pone en contacto con el cirujano y con nosotros anestesiólogos y ya hacemos un consenso y de manera especial tratamos a ese paciente específicamente, ¿no? Si se puede o no suspender, en qué momento se suspende o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí debemos estar enterados nosotros de eso, tanto el médico cirujano como el anestesiólogo. Sí, porque yo he sabido de casos, tengo amigos médicos, entre ellos por supuesto tú, pero tú no me cuentas, de que han tenido que suspender una operación por una broncoaspiración porque el paciente no le dijo al anestesiólogo ni al médico que estaba tomando esto y vino Es correcto, la broncoaspiración. es correcto. Y lo triste es que no, o sea, es una cuestión que se puede prevenir, se puede tratar con tiempo y se puede evitar, simplemente, ¿no? Ahora, Hay doctor, pacientes que sí, se someten, perdón, dime. te escucho. Hay pacientes que van a ser sometidos a una cirugía plástica, por ejemplo, ¿no? Y que no relatan que están tomando el medicamento. Entonces, tú imagínate que vas a cualquier operación y por una cuestión estética, por lo que sea, una situación estética o no, ¿verdad? Y que sucede este evento grave en el paciente y hay que cancelar el procedimiento y entonces ahora el paciente tiene que ir intubado a la terapia intensiva y ver cuál es la evolución, ¿no? Ahora también hay un riesgo, doctor Covarrubias, que son las operaciones de emergencia. Claro, ese es un punto muy importante. Entonces, las operaciones de emergencia, desde luego, no se pueden postergar, pero entonces, si nosotros estamos enterados de que el paciente recibe el medicamento, entonces tomamos medidas especiales, es decir, no damos una inducción anestésica común y corriente, digamos, entre comillas, o habitual, sino tomamos medidas especiales para tratar de reducir el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Ahora, por eso es que cuando uno va a ciertos estudios de anestesia o incluso una operación le dice ayunas de no sé cuánto tiempo. Exactamente. El ayuno es fundamental, ¿no? El ayuno es muy, muy importante. ¿Por qué tiene que estar el Eh, estómago vacío para la anestesia, doctor? Justo porque si hay algún contenido, si hay comida, si hay líquidos, de manera importante, al método de iniciar la anestesia, todos todas las funciones se paralizan, digámoslo así, y el contenido del estómago lo más probable es que se regurgite, se vaya hacia la tráquea y se introduzca en la tráquea hacia los pulmones. Entonces, el riesgo de broncoaspiración con el estómago lleno es muy alta, ¿no? Por eso mismo los toreros, doctor, doctor Sí, Covarrubias, se van en ayunas a torear.
exactamente, por el por riesgo, cualquier accidente que pueda haber. por cualquier cosa que pudieran sufrir, que puedan ir al quirófano y anestesiarlo sin ningún problema. Es correcto. Y déjame decir que hay lineamientos de ayuno que están bien establecidos, 8 horas para sólidos, etcétera, lo tenemos muy claro, pero en el caso de recibir estos medicamentos, el ayuno aquí no funciona, o sea, O, el estómago no se va a vaciar, o sea, el estómago está lleno permanentemente. va a continuar, exactamente, va a continuar lleno durante varias semanas, ¿no? O sea que Y ese es mientras el se toma riesgo. esta medicina, el estómago está lleno permanentemente. Está lleno, está exactamente, sobre todo al comienzo del tratamiento, o sea, pasan unas semanas, unos meses del tratamiento y este efecto va reduciéndose, pero la gran mayoría está lleno, totalmente lleno, y ese es el gran riesgo, por eso es lo importante de lo que tú mencionas, ¿no? Bueno, pues qué bueno esta alerta, doctor Antonio Covarrubias Vela. Pues, ¿es solo Sí, un Joaquín. medicamento o son varios? Es el mismo con varios nombres. Son varios nombres, hay análogos, digamos, el más conocido es la semaglutida, que se llama Ozempic o Rybelsus en el nombre comercial, pero hay otros que son primos de esta, que se llama dulaglutida, liraglutida, exenatida, etcétera, terminan con X. este sufijo, ¿no? Sí. Ida, muchos de ellos. Entonces digo, el efecto es similar, los perfiles farmacológicos son distintos un poco, pero en general el efecto a nivel del estómago, pues es prácticamente el mismo, ¿no? En fin, pues esta es una alerta a tiempo. Así es, Joaquín. Yo creo que es muy importante que la gente que lo recibe lo comunique a sus médicos, sobre todo en el ámbito quirúrgico, ¿no? Cuando los pacientes van a ser sometidos a una operación, sea electiva o sea de emergencia. A una operación, doctor, o a un estudio, ¿no? A un estudio correcto, puede ser una resonancia magnética que requiere anestesia, puede ser una endoscopía, que es también bajo sedación, entonces el riesgo es muy alto ahí, ¿no? También, desde luego. Bueno, doctor, pues le aprecio mucho te aprecio mucho, Juan Antonio, que me hayas contestado. El doctor Juan Antonio Covarrubias Vela, especialista, ¿sí? Médico anestesiólogo, intensivista, y con esta advertencia, este medicamento cuyo nombre es Ozempic, ¿sí? Y los similares, pues que los usen con la dirección de un médico, y siempre cuando vaya a haber algún tipo de sedación que avisen al médico, porque igual se muere el paciente. Correcto. Ese es el riesgo y gracias por el tiempo para Nada. emitir esta alerta, Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, que estés bien, te mando un abrazo. Gracias a ti. Un Buenas abrazo. tardes. El doctor Juan Antonio Covarrubias Vela, sí, y esta advertencia sobre este medicamento que se llama Ozempic.